Hoy vamos a repasar el tema del arrebatamiento porque se está viviendo una situación muy especial con respecto a este aspecto de la teología. Creo que todos saben y debieran saber ya que el arrebatamiento no es un tema de salvación, por tanto no se puede clasificar a los que creen como salvos y los que no creen en el arrebatamiento antes de la tribulación como perdidos. Nunca vayamos a cometer ese error. Por lo que, repito, no es un tema de salvación, de doctrina vital de salvación. Miremos primero que todo la palabra que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy vamos a retomar este tema porque es vital, no para la teología, no para la salvación, pero sí para la esperanza del cristiano, del creyente. Y entonces hagamos unas consideraciones antes de empezar el tema central. ¿Qué es lo que ocurre con el tema del arrebatamiento? Que hay una discusión de interpretación. Algunos dicen, prácticamente son tres escuelas. La primera dice que el arrebatamiento es el evento que va a marcar el inicio de la tribulación, de ese periodo de 7 años que está descrito en Apocalipsis 6 en adelante. Y antes de que se produzca la gran tribulación, ocurre el arrebatamiento de la iglesia por parte del Señor Jesucristo. Otros, quizás una corriente bastante fuerte hoy en día también, es la que dice que el arrebatamiento es un evento que va a ocurrir al final de la tribulación, cuando el Señor esté viniendo con las nubes a juzgar al mundo. Allí se produce un rápido arrebatamiento y tendría, según eso, que producirse también un descenso de los que acaban de subir. Y una tercera escuela piensa que el arrebatamiento se va a producir en la mitad de la tribulación, justo antes de que empiecen los 3 años y medio finales. Bueno, eso reúne diferentes porcentajes de creyentes. En una época, hace unos 20 o 30 años, el porcentaje de los creyentes pretribulacionistas, y con eso digo, son los que creían en el arrebatamiento antes del inicio de la tribulación, podía ser de un 70% hace 20 años, y solamente un 20 o un poco más creían en el arrebatamiento al final de la tribulación, y casi no había creyentes con respecto a ser arrebatados en la mitad de la tribulación. Esos porcentajes han cambiado porque ha habido un ataque a esta doctrina pretribulacionista muy fuerte. Vamos a ver que por cuenta de dos grupos, pero quiero que consideremos ciertas cosas todavía antes de analizar eso. La profecía con respecto al arrebatamiento está aquí en la primera de Tesalonicenses 4:16 al 18.
Se ha criticado entonces muchísimo en los últimos tiempos, los últimos años especialmente, tal vez unos 10 para acá, a los creyentes del pretribulacionismo. Se dice que en ninguna parte existe el llamado rapto secreto que defienden los pretribulacionistas, pero es que no es un rapto secreto, es un arrebatamiento conforme a la primera de Tesalonicenses 4:16. Y aquí tenemos que ver que grandes profecías, como por ejemplo cuando el Señor avisó a Noé del diluvio, esa profecía que le dio el Señor a Noé ocurrió 120 años antes de que el evento del diluvio viniera sobre el mundo. Podemos pensar cuántas veces fue Noé atacado durante esos 120 años. ¿Cuántas veces le dijeron, pero usted de dónde está construyendo un arca? ¿Usted de dónde piensa que los animales tienen que ser salvados? ¿Quién le dijo a usted eso? Ah, que Dios le habla. Seguramente hubo burlas, como lo hay hoy en día. Igual que ocurre con el arrebatamiento pretribulacionista, debió ocurrir en esos tiempos y ha seguido ocurriendo delante de otras profecías bíblicas. Y lo mismo pudiéramos considerar con respecto a la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Hubo muchísimos estudiosos de la palabra que mirando esas profecías sobre la venida del Mesías no pudieron distinguir entre la primera y la segunda venida, y es por eso que el pueblo judío esperaba a un Mesías guerrero, libertador, un Mesías que se levantara en contra del poder imperante en ese momento sobre los judíos, que eran los romanos. Los romanos habían oprimido al pueblo judío desde hacía varios años, y se suponía que el Mesías venía a establecer su reino ya de una vez, y por tanto iba a acabar con la opresión romana. Por eso muchos fariseos no aceptaron, y judíos también, no aceptaron a Cristo cuando lo vieron humilde y lo vieron haciendo apenas milagros, pero no sentándose en un trono de reinado. La primera y la segunda venida fueron confundidas. Los que creen en el pretribulacionismo ven el mismo efecto con respecto a la profecía de la segunda venida. Hay una profecía de cumplimiento cercano, que es el arrebatamiento, y una de cumplimiento más lejano, que es en sí la segunda venida del Señor para juicio de las naciones. Ahora, el arrebatamiento pretribulacionista está siendo fuertemente atacado, especialmente por aquellos cristianos que no diferencian a Israel y a la Iglesia como dos entidades aparte, sino que creen que la Iglesia es el reemplazo de Israel. Dentro de esta lógica hay dos grupos que son los que han tomado la vocería y la batalla en estos últimos años. El primer grupo atacante de la visión pretribulacionista es el que se llama de la teología reformada o teología del reemplazo. Es bueno que ustedes conozcan algo de esto. También se conoce como teología de la sustitución, y no crean que esto es raro, hermanos. Esta teología es bastante frecuente cuando un cristiano te empieza a mirar así como con cara de escéptico y tú le estás hablando del arrebatamiento. Es muy probable que pertenezca a esta teología reformada. ¿Qué es lo que dicen estas visiones teológicas? Primero, que hay una sustitución del pacto, por eso se llama teología de la sustitución. Ellos argumentan que el nuevo pacto en Jesucristo sustituye o cumple el antiguo pacto que hizo Dios en Israel, lo que implica que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento ahora se aplican a la iglesia cristiana.
Decía yo que no hay diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil de la iglesia para los de la teología del reemplazo. Y por eso, entonces, la visión de una iglesia arrebatada no cabe. La iglesia espiritual es actualmente la iglesia cristiana. Para ellos, lo explico mejor de esta manera. La teología del reemplazo distingue entre Israel como una entidad física, la nación judía, y la iglesia como una entidad espiritual. Según esa visión, la iglesia es considerada el verdadero Israel, o el Israel de Dios ahora, porque todas las promesas para Israel son las mismas para la iglesia. Eso no es así. Y el segundo grupo que ataca el arrebatamiento pretribulacionista es el que ahora denominamos de los judaizantes o judeomesiánicos. La teología judeomesiánica es un movimiento que combina elementos de la tradición judía con la creencia cristiana de Jesús. Ellos lo llaman Yeshua, como el Mesías. Creen que hay una identidad judía con la identidad del cristiano. Los judeomesiánicos se consideran judíos en religión y practican muchas de las tradiciones judías, pero creen que Jesús es el Mesías prometido en las escrituras hebreas. Ellos hacen, desde mi punto de vista, una combinación muy confusa del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y lo grave de todo esto es que no se sabe qué es más importante, si la ley judía o la gracia cristiana. Para muchos de estos judaizantes, la gracia cristiana no tiene mucha fuerza. En cambio, la ley y la tradición judía es preponderante. Por eso, estos dos grupos se caracterizan por un crecimiento de la importancia de las obras y un decrecimiento de la importancia de la gracia. Entonces ahí sale una conclusión ya bastante predominante, y es que aquellos que creen en el arrebatamiento al inicio de la tribulación parecen estar más dispuestos a vivir para prepararse para ese arrebatamiento, o sea, a vivir en santidad y en comunión con Dios. Pero los que no creen en ese arrebatamiento pretribulacionista, aquellos de la teología del reemplazo y los judeomesiánicos, como le dan más importancia a las obras, ellos piensan que las obras son las que le van a salvar, entonces la vida no tiene tanta importancia en cuanto a santidad cristiana. Eso es vital, es crucial para tener en cuenta. Hoy en día, aunque esto no debiera ser importante, lo cito para que se den cuenta que no es una doctrina de unos pocos. El arrebatamiento antes de la tribulación es sostenido por John MacArthur, por David Jeremiah, por Armando Alducin, por Raúl Sarmiento, al cual se lo recomiendo mucho porque este, sin ser pastor, tiene un amplio conocimiento de la palabra y él expone muy bien la doctrina del arrebatamiento, siempre basada en la palabra. Hoy vamos a tomar un artículo, espero que esto no me genere muchas críticas o mucha oposición, de John MacArthur, donde él analiza el arrebatamiento pretribulacional. El énfasis del ministerio de John MacArthur es el estudio cuidadoso y la exposición versículo por versículo.
con especial atención a los antecedentes históricos de cada pasaje y lo mismo los antecedentes de interpretación gramatical. Hago esa aclaración porque John MacArthur ha sacado hace poco 2 libros muy importantes para la vida cristiana y no puede ser tenido como cualquier predicador, porque realmente este es un varón muy estudioso de la escritura. Él sacó una Biblia comentada que es muy buena, basada en la Reina Valera del 60, Biblia de estudio de John MacArthur, y sacó una teología también muy buena desde mi punto de vista, muy clara, muy práctica, que sirve para que cualquier interesado, no necesariamente pastor, sino cualquier estudioso la lea con detenimiento y encuentre explicación a muchas cosas. Empieza el artículo de John MacArthur, el cual voy a leer completo. Es un poco largo. Voy a hacer algunas intercalaciones de vez en cuando. Dice MacArthur: el acontecimiento del rapto es claramente un evento único descrito en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15, Juan 14. Es un evento único que describe el arrebatamiento de la iglesia, que describe la captura de la iglesia. Todos aquellos que estemos en Cristo seremos arrebatados. Es el momento en que la frase, según Romanos 11, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Romanos 11, no cita el versículo aquí, cuando la iglesia esté completa, cuando la última persona elegida crea, el rapto se manifestará. Nosotros no sabemos quién será esa última persona, pero todos los redimidos seremos removidos. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Claramente sucede Juan 14, aquí hay un error de dicción. Juan 14:1, Primera de Tesalonicenses 4, describen el evento con detalles específicos. ¿Cuándo ocurre? Algunas personas creen que sucede al final de la gran tribulación o durante la gran tribulación. Yo creo que sucede al comienzo de la gran tribulación. Tiene que pasar, porque es un evento. El rapto es un evento que no se relaciona con ningún tipo de juicio. Esto es muy importante entender. No hay ninguna palabra de juicio en todos los versículos que hablan del arrebatamiento. ¿Qué es lo que MacArthur está queriendo decir aquí? Que si colocamos el arrebatamiento al final, necesariamente tiene que ver con el juicio en el que Cristo baja a mirar a las naciones. Si lo colocamos en la mitad de la tribulación, se inicia lo que se llama el día de la ira, que es día de juicio. Solamente al principio no hay ninguna palabra de juicio, es lo que está explicando aquí. ¿Por qué traigo yo y leo a MacArthur? Porque no quiero que quede como la opinión de Fernando González, sino de un siervo muy estudioso, para que esto sirva, para que nuestra esperanza se fortalezca. En estos tiempos en que seguramente muchos de los que están oyendo y de los que van a oír este audio han empezado a tener dudas, porque todos nosotros hemos sido cuestionados en algún momento por los grupos que ya decía antes, vienen con palabra muy bien argumentada. Entonces le ponen a uno a pensar, ¿será que yo estoy creyendo algo que no es? Nosotros los pretribulacionistas. Repito, por eso entonces estoy leyendo el artículo de MacArthur. Es por eso que nuestra esperanza es llamada bendita esperanza. ¿Por qué pienso que tiene que suceder al comienzo de la gran tribulación? Le voy a dar unas respuestas. Número 1. En el libro de Apocalipsis, el cual está escrito cronológicamente, recuerden ustedes que él hizo 2 estudios teológicos, uno en la Biblia y el otro en el libro de teología. Entonces, estas son razones fundamentadas en sus estudios. En el libro de Apocalipsis, el cual está escrito cronológicamente, las cosas que fueron
las que eran y las que serán, en el libro de Apocalipsis la iglesia aparece en el capítulo 1 en la tierra. La iglesia aparece en el capítulo 2 en la tierra. 7 iglesias son descritas en los capítulos 2 y 3. Iglesias locales en Asia Menor. La iglesia está en estos capítulos. Luego, en el capítulo 4, la iglesia no vuelve a aparecer otra vez. La palabra iglesia no vuelve a aparecer otra vez en el libro de Apocalipsis hasta el regreso de Cristo en el capítulo 19 y en el reino en el capítulo 20. Esta es una razón de peso. En los capítulos anteriores no leerás de la iglesia, anteriores al capítulo 19. No dicen nada acerca de la iglesia. No se describen las funciones de la iglesia durante Apocalipsis. No se habla de lo que la iglesia hace o deja de hacer, lo que debería o no debería hacer. ¿Por qué? Todo lo demás en el Nuevo Testamento está directamente dirigido a la iglesia. Cada epístola, todas las instrucciones del Nuevo Testamento están dirigidas a la iglesia. Entonces, ¿por qué todas las instrucciones a la iglesia en el libro de Apocalipsis terminan en el capítulo 3? Repaso yo. Me parece un argumento de mucho peso. Desde que el Señor en los evangelios habla de su iglesia, hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento habla continuamente de la iglesia y de lo que tiene que hacer la iglesia. Pero misteriosamente, capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no vuelve a aparecer ninguna instrucción para la iglesia. Y de ahí se va a depender otro argumento de MacArthur, bastante bien estructurado, que nos va a decir más adelante. Y la gran máquina de la ira de Dios comienza a moverse, como dice el capítulo 1 de Ezequiel, y todo lo que sale a partir de ese capítulo 4 de Apocalipsis. La iglesia no está incluida. Habla de los judíos, de los gentiles, habla de los judíos evangelistas, 144.000 judíos, 12.000 judíos misioneros por cada tribu, 2 testigos. Se habla de todo eso, pero nunca se menciona a la iglesia hasta que vemos a la iglesia en el cielo al final. Muy importante, la iglesia es mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y no se menciona hasta el capítulo 19, cuando Cristo regrese a la tierra. Repito, me parece un argumento muy bien estructurado y de muchísimo peso. Segundo argumento, número 2. No existe ninguna instrucción y o advertencia a la iglesia acerca de la gran tribulación. ¿No crees que si nosotros, la iglesia, fuéramos a pasar por todo eso, no deberían haber instrucciones en la Biblia acerca de cómo vamos a sobrevivir a todo eso? Perfecto. Otro argumento fuerte. Continúa, pero no hay nada escrito. Siempre ha sido una bendita esperanza. Siempre es. Cristo está por venir. Es siempre una bendita esperanza y gloria suprema junto con Cristo. Nosotros esperamos a Cristo, no esperamos por el anticristo. Esa es la bendita esperanza. Otro punto. Continúa. Si el rapto, el cual es un evento descrito en la Biblia, no ocurre sino hasta el final de la gran tribulación, suponiendo, y los creyentes, entre comillas, tienen que pasar por la gran tribulación, entonces, ¿cuál es el objetivo del rapto al final? Es lo que está preguntando él. ¿Por qué ir arriba y bajar otra vez? Lo que yo les decía ahora. Un rapto, en el momento en que Cristo está viniendo, significa que los santos suben y tienen que bajar inmediatamente. ¿Por qué ir arriba y bajar otra vez? ¿Por qué Cristo? Porque Cristo baja con sus santos. Aquí hace un comentario un poco irónico. Dice, vamos a chocar unos con otros.
No tiene nada de sentido poner el rapto al final de la gran tribulación. Entonces subimos y bajamos de una sola vez, porque cuando leemos los pasajes referentes al rapto, se describe que cuando nos vamos a un lugar que ha preparado para nosotros, y nos vamos para estar con Él, en un lugar donde está Él. Él no viene para estar con nosotros, donde nosotros estemos. Y tenemos también las bodas del Cordero, y recibiremos los premios de justicia, los cuales se dan en este periodo cuando estemos con el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Que todo se juntó. Rapto subiendo, con venida, redundancia, bajando. Boda del Cordero y tribunal de Cristo. Todo junto, dice MacArthur. Y tiene completa razón y sentido. Aquí hay incluso un problema mucho más importante. Si todos los creyentes son raptados en la segunda venida, otro argumento más, si todos fuéramos raptados en la segunda venida, el rapto es una transformación. Recuerden ustedes, todos seremos transformados, dice la palabra. El muerto resucita con un nuevo cuerpo. Los que estén vivos tienen una transformación de su cuerpo, a un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesús. Así que ahora tendremos un cuerpo glorificado para la eternidad. La pregunta es, entonces, ¿quién va a habitar el reino? ¿Quiénes van a ser los pobladores del milenio? Si todos ya han sido transformados en esposa de Cristo prácticamente, ¿qué humano queda vivo para ser gobernado en la tierra? Otro argumento tremendamente contundente. No habrá nadie en el reinado de Cristo porque todos los pecadores, entre comillas, han sido transformados. Todos los creyentes han sido glorificados. Como que mejor no exista entonces el periodo de los 1000 años, porque no se puede tener un reinado, porque no hay nadie para gobernar, para ser gobernado, perdón. La única manera que se puede habitar el reino es que la iglesia haya sido arrebatada al comienzo de los 7 años, lo que tiene un completo sentido con lo que dicen las Escrituras. Repito, recuerden que este varón estudió muchísimo para escribir un libro de 1200 páginas que conforman su teología y una Biblia comentada. Estos no son comentarios porque sí, a priori, como los podría hacer de pronto yo, que no tiene un recorrido tan amplio como él. No estoy poniendo al hombre en un atril, sino estoy reconociendo los méritos de un varón de Dios, de un verdadero siervo de Dios, con conocimiento profundo de la palabra. Luego tenemos el periodo de los 7 años, del más grande avivamiento en la historia del mundo con la predicación, la conversión de los judíos, quienes se convierten en evangelistas. Personas de toda lengua, tribu y nación se convierten a Cristo, quienes adoran al Cordero. El Evangelio es predicado por un ángel y 2 testigos, y estos últimos resucitan en frente de todo el mundo. Hay una gran masa de gente que se convierte. Cuando el Señor regresa con sus ángeles y su iglesia, ellos siguen con vida. Él destruye a los impíos. Estas son las cabras. Ahí es donde se aclara lo que está diciendo. Mateo 25. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo, sentado para juzgar a las naciones, dice que aparta las ovejas de los cabritos? Luego introduce a las ovejas creyentes que se hayan convertido en el periodo de los 7 años en el reino. Estas son las ovejas que le pertenecen a su Padre, y aquí está el reino que preparé para ustedes. Estaba un poco mal redactado el artículo, pero lo que está diciendo MacArthur es que la alusión que hace el Señor Jesucristo sobre su juicio y separación de cabritos y ovejas es la que justifica que haya creyentes, ovejas, que pasen vivos al reino milenial.
como habitantes de la tierra, y esos son los que van a ser gobernados por los reyes y sacerdotes que el Señor constituyó como esposa de Cristo. Entonces, según eso, el rapto después de la tribulación no dejaría a nadie para el reino. Déjame darte otro versículo, continúa. ¿En qué pensar? Apocalipsis 3:10. Mira esto. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Es como si el Señor estuviera diciendo, mi recomendación es ser paciente. Aquí le está hablando a una iglesia pura. Filadelfia y Esmirna eran las únicas iglesias puras. ¿Recuerdan que las otras 5 tenían todo tipo de problemas? Filadelfia era una de esas iglesias puras. Esta es una iglesia verdadera, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, o como dice la Reina Valera, has guardado la palabra de mi paciencia. También yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Esto hace referencia a el rapto antes de la gran tribulación. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Primeramente, él comienza con una hora, o sea, un tiempo específico. Un tiempo específico, la hora de la prueba. Esto es un momento en específico que viene a probar al mundo. Esto no es una prueba común que surge sobre el mundo. Esto es una hora específica que está por venir. Una hora de tentación, la cual describe el tiempo de la gran tribulación. Está explicando él ese versículo. La cual viene a probar al mundo como nunca antes y a probar a todo el mundo, y esos son todos aquellos que estén en la tierra. Yo te guardaré de la hora de la prueba, dice la Reina Valera. Y aquí entonces viene la explicación de MacArthur. Hay una pequeña frase en el griego, tereo ek. No quiero ser técnico, dice él. Tereo ek significa ser arrebatado de. Eso es lo que significa exactamente. Mantener una continua existencia fuera de. Allí donde dice, te guardaré de la hora de la prueba. Tereo ek, de la prueba. Te guardaré, tereo, de la hora ek. Muy importante, seremos arrebatados de esa hora. Y busca Juan 14. La naturaleza de esto es importante. En Juan 14, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Bueno, miren, si yo sé que voy a pasar esa gran tribulación, pues sería algo muy difícil de digerir. ¿Qué quiere decir eso de no dejen que se turbe su corazón? Claro, si yo sé que voy a pasar por la tribulación, no voy a estar del todo tranquilo. ¿Qué va a pasar? Juan 14 continúa diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y MacArthur pregunta, ¿dónde está él? Él estaba hablando con sus discípulos en un lugar abierto un jueves en la noche y dice, yo me voy al cielo y voy a regresar a llevármelos al cielo. Bueno, si su segunda venida establece su reino en la tierra y sea lo que esto nos tomara para estar con él en el cielo, aquí no está clara la redacción. Son dos eventos muy distintos y tienen que estar separados. Ahora sí entendí. Entonces, otra vez está diciendo, si el arrebatamiento se produce al final,
se convierte en un solo evento. Entonces, ¿dónde vamos a estar con Cristo? En el cielo, arriba. Porque entonces tendríamos que estar obligatoriamente con Él aquí abajo en la tierra. ¿Cómo la iglesia se supone que sobrevivirá? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo se supone que vamos a soportar si no hay advertencias para la iglesia durante la tribulación? Porque es que en realidad vamos a estar con Él y nunca jamás estaremos separados de Él. 7 años después de haber estado en el lugar que Él ha preparado para nosotros, después que se hayan efectuado las bodas del Cordero, después de haber recibido nuestras coronas, ingresaremos con Él con cuerpos glorificados para reunirnos con los santos que van a estar vivos en el reino, y nosotros interactuaremos con ellos como los ángeles interactúan con los santos en el Antiguo Testamento. Bueno, continúa el artículo, pero no quiero extenderme más porque leyendo esto con cuidado, y ojalá repasen el audio más adelante, ustedes van a sentir cómo se renueva el espíritu de esta profecía del arrebatamiento. Cuando un siervo de Dios como John MacArthur u otros de los que lo nombré nos predican sobre esto, es como si viniera un aliento fresco sobre nuestro corazón que nos invita a renovar la esperanza de la venida del Señor, la próxima venida del Señor por su iglesia. Sin embargo, cada uno es libre de pensar como mejor sienta en su conciencia. Si alguno de los que oye este audio llega a estar totalmente convencido de que la mejor interpretación para él es que la tribulación en la mitad es la que marca el arrebatamiento o la tribulación al final, pues cada uno es libre. Pero me parecen a mí personalmente, por lo menos en lo que a mí respecta, que estos argumentos son contundentes, muy clarificantes y muy bien sustentados por un verdadero siervo del Señor. Por eso quise traerlo para que ustedes también recibieran de esa bendición y no que fuera un comentario mío sobre qué opino yo. Entonces damos gracias al Señor por esta palabra, de pronto la traducción un poquito confusa, pero la bendición está ahí para todo el que la quiera recibir. Amén y amén. Maranata. Amén. Amén, Maranata. No, está muy claro y revelador también, porque yo no había pensado por lo menos en esas, yo sé, estoy segura por la palabra, que nos vamos antes de, que estamos pero a las puertas de, pero los argumentos sí son muy importantes que da John MacArthur y qué bueno tenerlos en cuenta porque